podemos balancear un poquito el torso y ver si el cuerpo esté a gusto para escuchar esta enseñanza y poder reflexionar. En general, cuando escuchamos una enseñanza, tratamos de estar bien sentados, no tan perfectos como en la postura de meditación, pero por supuesto la columna derecha, alineada, nos va a permitir estar más atentos a lo que escuchamos y a poder luego tener la capacidad de reflexionar. Entonces, estos encuentros de los últimos martes de cada mes apuntan a poder sumar cierta información sobre los fundamentos budistas que no tenemos el tiempo disponible para cuando estamos aprendiendo los métodos de la meditación los otros martes del mes. Así que bienvenidos a todos los que se suman hoy, ya sean los que suelen participar en la semana como otras personas. Y mi idea hoy entonces es abrir este tema que resumí en el título Aspiración, motivación e intención presentes en la vida de un budista. Me voy a apoyar en un comentario de un gran maestro de nuestra época llamado Sonsar Khyentse Rinpoche, que dio una enseñanza significativa para mí acerca de una plegaria de aspiración, que se llama la aspiración a la conducta excelente, y que muestra todo el recorrido o el camino de un bodhisattva, el héroe, el valeroso que se anima a pensar en llegar al despertar para beneficiar a todos los seres. Entonces, de a poquito nos vamos a ir acercando a ese concepto del bodhisattva y a cómo llevarlo adelante. Y en esa plegaria, entonces, que está justamente compuesta por uno de los grandes bodhisattvas llamado Samantabhadra, el todo bueno, se suele traducir así, hay como una instrucción general o un lineamiento de cómo desarrollar nuestro viaje, nuestro camino hacia el despertar. Y como toda aspiración va a tener como preliminares, la parte principal y la conclusión, o los preparativos, la parte principal y la conclusión. Y entonces es muy bonito poder estudiar una plegaria de aspiración, porque tiene una gran fuerza en el contexto del Vajrayana, es algo propio del budismo Mahayana, tal como se practica en China, Japón, Vietnam y otros países. Y dentro del Mahayana propiamente dicho, está esto que conocemos como el Vajrayana, el budismo tibetano, en donde la palabra Monlam en tibetano indica el camino a través de las aspiraciones. Entonces, para el contexto budista, recitar una plegaria de aspiración es practicar una aspiración, poner en marcha una aspiración. Y entonces quisiera ir desde lo más simple hacia algo más elaborado, relacionándonos precisamente con estas tres palabras que a veces las usamos como sinónimo. Aspiro a ser feliz, mi motivación es ser feliz, mi intención es ser feliz, y pareciera como si estuviéramos usando sinónimos, cuando en realidad cada uno tiene algo particular, algo que activa en nosotros particularmente, y que podríamos tomarlo en el contexto de la práctica budista, como también en el contexto de cualquier persona interesada en la meditación o en el estilo de vida de un budista, sin necesariamente sentirse un practicante formal de la tradición budista. Y voy a dejar algún momento para preguntas hacia el final, de manera que también podamos interactuar. Entonces, voy a ir leyendo algunas partes del comentario, de manera que podamos, en este tiempo, encontrarnos con lo principal. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es para nosotros una aspiración. A mí me gusta cuando tengo la oportunidad de conversar con personas que no son budistas o que no están siguiendo un camino espiritual en particular y que están más conectadas con cómo se entiende la vida hoy en día desde un lugar de qué produzco, qué
formo, qué relaciones tengo y no una mirada a largo alcance como puede ser llegar al despertar para beneficiar a todos los seres, porque hay algo ahí muy propicio para comenzar un camino espiritual en el momento en que esa persona sienta que es su momento. Y no habría que forzar o eh, empujar a las personas a que todas tengan un mismo criterio que nosotros, que podría tener para nosotros sentido esta vida si le doy un contexto espiritual a mi vida. Entonces, la aspiración no es solo un concepto, sino que en el budismo es una práctica. Es el corazón mismo del camino del Bodhisattva, este héroe del despertar, que desea llegar a alcanzar la plenitud de su naturaleza esencial para poder ayudar a todos los seres a llegar a ese mismo despertar. Y es también el combustible de nuestro viaje, es decir, va a ser lo que nos anima a recorrer el viaje. Pues vamos a encontrar un ejemplo muy práctico y sobre ese ejemplo práctico podríamos encontrar cualquier otro ejemplo que nos sirva para entender la fuerza que hay en la aspiración. Sobre todo en estas épocas en donde parece que las cosas están dadas de una manera que no van a tener cambios y que simplemente tenemos que aguantar. Cuando tenemos esa postura ante la vida, es una postura limitante que nos hace sentir que las dificultades son vividas con mayor sufrimiento, que si nosotros tenemos una aspiración a trascender esas limitaciones, porque hay una capacidad propia en nosotros para hacerlo. A veces las noticias nos abruman de una manera en donde decimos, bueno, todo está mal. Por lo tanto, nosotros nos desentendemos de nuestras cualidades y decimos, bueno, tendré que aguantar, voy a ver hasta cuándo llego, con, no sé, dificultades económicas, de soledad, de salud, de lo que fuera, vamos a ver hasta cuándo llego. ¿Cuándo me tocará? Hay personas mayores que dicen, ¿cuándo me tocará partir? Porque para mí ya no tiene más sentido vivir. Y todas esas creencias que se desarrollan alrededor de la realidad que vivimos son simples creencias. Y cuando son creencias más bien negativas, aplacan o tapan nuestra capacidad para trascender las dificultades. Entonces, no es solo algo que sea para el futuro. Por ejemplo, quiero llegar al despertar para beneficiar a todos los seres, sino que idealmente es algo que tiene relevancia en este momento. Si yo cada día cuando me despierto me apoyo en una aspiración, es una aspiración para ese día, es una aspiración que me lleva a la actividad en ese día y que me lleva a elegir actitudes correctas en ese día. En cada momento, de la misma manera que podemos ser conscientes o no, también podemos ser conscientes o inconscientes de nuestra aspiración. Entonces, para la mayoría de ustedes que está interesado en la práctica de la meditación, el estado consciente es nuestro propósito. Nos sentamos a meditar para conocer un estado consciente y distinguirlo o discernir de un estado distraído, no consciente. Pero pareciera que ahí quedamos. Entonces, después tratamos de manejar conscientemente, de trabajar conscientemente, de conversar conscientemente. Pero aquí dice, somos conscientes de nuestras aspiraciones, porque ellas son las que van a dar nuestro estado de ánimo, nuestra fuerza impulsora en lo que hacemos. Podemos elegir actuar intencionalmente de acuerdo con nuestra aspiración o podemos actuar sin pensar o, peor aún, de una manera egoísta. Como todas nuestras prácticas, esto es algo que podemos poner en práctica en cada momento. Entonces, a veces la gente piensa que aspirar a algo es soñar y nos desconecta de la realidad. Déjate de aspirar, déjate de soñar y conectate con lo que está pasando, a dónde pisan tus pies y si hay un semáforo rojo tenés que detenerte sí o sí. Deja eso, eso corresponde para cuando eras niño o cuando tenías tiempo libre, ahora hay que producir.
Entonces hay muchas cosas, muchas creencias de nuestra vida eh, cotidiana que las nutrimos por una simple creencia y que deberíamos detenernos en ciertos momentos y tratar de ver si tienen sentido para lo que nosotros entendemos que es la vida y si aporta algo positivo a nuestra manera de vivir o no. Entonces, creo que alguien que eh, toma un camino espiritual como lo que le da sentido a su vida, la aspiración está ahí presente. Y la aspiración de nuestra mañana al despertarnos podría ser que pueda llevar adelante un día correctamente, que puedan mis acciones ser coherentes con mi pensamiento, que pueda ser alguien útil a los demás. A veces se me ocurre, por ejemplo, decir, voy a tratar de estar atenta a lo que el otro necesita de mí, en vez de llenarlo de palabras en una charla, ¿no es cierto? Y esas aspiraciones que tienen un corto alcance, porque es por el día o por una reunión o por unas horas, van entrando en nosotros como una manera de vivir, una manera de pasar el día. Y de esas aspiraciones cotidianas podemos notar cómo nuestras acciones físicas o verbales cambian. Incluso nuestra manera de pensar cambia. Tenemos el dicho de que no podemos cambiar a las personas, pero sí podemos cambiar nosotros en nuestra manera de percibir a los demás. Y ahí está nuestro compromiso, un compromiso que tiene coherencia con nuestra intención de ser alguien de bien en la vida, si es posible, ayudar a los demás, si es posible, aliviarlos del sufrimiento, y entonces, en ese sentido, una aspiración nos puede acompañar. Entonces aquí la aspiración es una fuerza que nos pueda llevar a elegir conscientemente lo que queremos hacer con nuestra vida. No es poca cosa, ¿no? No hay un destino determinante en el budismo, como podríamos encontrar cuando se relata la vida de Buda, que fue alguien que rompió las limitaciones de las castas presentes en la tradición hinduista, en donde aquel que nacía en una casta inferior le tocaba vivir eso y no podía cambiar. Y aquel que le tocaba nacer en una casta superior, entonces le tocaba esa actividad, ya sea la de los brahmanes, la de los comerciantes, la de los guerreros o la de los descastados. Y hasta el día de hoy, personas conocidas que han tratado de ayudar a las personas carenciadas, es muy común escucharles decir lo limitante que es su tarea porque las personas no quieren moverse de esa situación. Las personas no se animan a pensarse yendo a una escuela o yendo a una universidad o teniendo un trabajo distinto del que tenían sus padres, de trabajar en el campo y simplemente tener lo necesario para su día, como en nuestros dichos cotidianos que se dice, se ve lo limitante del machismo, pero hay un dicho típico entre los argentinos, no hay nada peor que una mujer machista, es decir, una mujer que acepte esa actitud de parte de un hombre. Bueno, entonces, cuando pensamos que la vida que tenemos es la vida que está impuesta por la situación general, por alguien superior a mí, por mis padres, por el dinero, por el lugar, por lo que fuera, yo mismo me encierro en no considerar otra alternativa. Y acá dice, una aspiración es elegir conscientemente lo que quiero hacer con mi vida. Entonces, podemos intencionalmente generar aspiraciones que sean válidas. Ahora, algo que sea válido, algo que sea coherente, por ejemplo, algo que sea posible a través de un discernimiento correcto, recursos correctos, redes correctas, etcétera, y entonces yo puedo llegar a hacerlo. Por ejemplo, quiero ser ingeniero civil, pero no quiero estudiar y no me interesan las matemáticas. Entonces ahí hay una incoherencia, ¿no es cierto?
Y alguien podría buscar un título no válido y decir soy ingeniero. Pero todo lo que ha programado no va a tener un resultado positivo de virtud, incluso de beneficio, porque la aspiración al inicio no estaba en concordancia con sus aplicaciones, con sus recursos, con la manera en que desarrolló su preparación. Entonces, pensar en la aspiración como algo que podemos crear y no como algo que simplemente está ahí para nosotros. Entonces, cuando decimos al inicio de la meditación que pueda llegar al despertar para beneficiar a todos los seres, eso es posible. Con algunos de ustedes hemos visto, ¿no es cierto? Es posible llegar al despertar, es posible ser Budas, porque hay una naturaleza inherentemente buena en nosotros, perdón, y esa naturaleza inherentemente buena tiene por sí las cualidades del despertar. Entonces yo puedo ser un Buda. Sí, Boca Rinpoche decía, si yo tomo un carbón y quiero convertirlo en una piedra blanca, y entonces elijo el mejor jabón y me esmero en lavarlo, nunca va a dejar de ser ese carbón. Pero si yo tengo una tela blanca que por el uso se ha manchado, yo puedo tomar el mejor jabón y con esmero la limpio y queda de vuelta una tela blanca. Entonces, ahora no podemos reconocer ese Buda que somos, pero confiamos en lo que nos explica Buda. Todos los seres tenemos la capacidad para ser Budas. Entonces yo puedo decir, quiero llegar al despertar, porque es algo posible para mí. Me tengo que aplicar, por supuesto, en recorrer el camino. Y mi intención no es solo para mi beneficio, sino para poder beneficiar a los otros. Yo no puedo hacer que los otros sean Budas. Tengo que acompañar a los otros para que hagan su recorrido. Por ejemplo, en el caso de Buda, al llegar al despertar, no podía decir, bueno, ahora ustedes son Budas como quien aplica una varita mágica y todos se van transformando en Budas, pero nos ofrece el Dharma, su enseñanza, que es el mejor regalo de Buda, para que hagamos el mismo recorrido que hizo él y lleguemos a la misma experiencia a la cual llegó y seamos exactamente igual de Budas, perfectos, completos, en ese insuperable despertar, tal como lo comprendió él. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado realmente qué es lo que queremos de nuestras vidas? Todos tenemos esperanzas, metas y aspiraciones, pero ¿hasta qué punto son realmente las que hemos elegido nosotros mismos, en lugar de las convencionales que quizás nuestros padres quieran para nosotros o que la sociedad espera de nosotros? Es una excelente pregunta que alguna vez hay que hacerse. Y si vamos un poquito en contra de lo que los otros suponen para nosotros, hay que trascender esa incomodidad. Yo vengo de una familia, soy la menor de 8 hermanos, y había un mensaje muy claro de mi padre falleció cuando yo era muy chica, pero de mi madre, de que lo que más felicidad le da a una persona son los hijos y los nietos. Y es cierto, la he visto sumamente feliz, igual que a mis hermanos y a mis hermanas, a mis primos, a mis amigos, etcétera. Cuando alguien es abuelo por primera vez, le viene una dicha que no tenía antes, le viene una energía que no tenía antes, etcétera. Pero no es el único camino a seguir por los seres humanos, que todos hagamos exactamente lo mismo. Y entonces hay que encontrar algo que condiga con lo que yo siento y no con lo que alguien pretende que yo sea, o si los padres, no sé, tenían un negocio de atención al público de algo y entonces pretenden que su hijo o su hija terminen ocupándose de ese negocio, etcétera. Lo hemos vivido en muchos contextos y tenemos que tomarnos el tiempo en algún momento de nuestra vida de elegir qué es lo que queremos hacer con nuestra vida
Y si corresponde hacer algo distinto a lo que los otros esperaban, explicárselos, si están abiertos a nuestra eh, explicación, o pedirles que acepten nuestras decisiones si no hay mucha posibilidad de explicárselos, ¿no es cierto? Es algo como básico. Pero esas esperanzas, metas y aspiraciones que están presentes en nosotros, no habría que apagarlas porque hay que ser personas eficientes en el día a día y entonces todo esto lo dejamos de lado. Por el contrario, para alguien espiritual y sobre todo en este camino budista, la aspiración es el motor de nuestros días. Una parte importante de este desafío del practicante hacia el despertar es diseñar y elegir nuestras aspiraciones sabiamente, no limitarnos a seguir lo que nos han dado o lo que hemos hecho habitualmente. Y para eso tenemos que animarnos a pensar qué significa tener una buena vida. ¿Qué significa tener una vida feliz? ¿Qué significa tener una vida plena? Y ponernos a bucear a partir de nuestros propios pensamientos o reflexiones y también leyendo lo que para otros significa o abriendo esa charla con personas que tengan la disponibilidad de hablar, ¿no es cierto? Vamos a preguntarle a alguien, ¿para vos qué es una vida plena? Ay, estoy muy ocupado, no me vengas con esas cosas. Eh, pero por ahí hay esos amigos con los que podemos conversar, nos dirían su opinión y intercambiamos ideas, profundizamos un poco más. Tenemos en cuenta el tema, lo abrimos, no lo guardamos, ¿no es cierto? Hay mucha gente que dice que hay tabúes que fueron cambiando a lo largo de las generaciones y podría ser esto perfectamente un tabú. ¿Qué significa tener una vida feliz? ¡Plup! Lo tapo, lo guardo en un cajón que se ocupe otro, un filósofo excelentemente inteligente, que se ocupe de resolverlo y yo lo leo. ¿Qué tal si yo lo tomo y lo tomo como una pregunta no angustiante, sino motivadora para lo que vaya a desarrollar? Y entonces aquí hablábamos que la aspiración es una plegaria de aspiración, es una práctica, poner en práctica las aspiraciones. Entonces, una vez que tenemos las aspiraciones, las pueden escribir, incluso ponerles una fecha, puede que cambien el año que viene o el mes que viene. Y una vez que está eso ya abierto, entonces hay que ponerse a practicar, es decir, a tenerlas en cuenta, a nutrirlas, a generar toda una actividad alrededor de esa aspiración que sea coherente con esa aspiración. Y entonces, supongan, si alguien quiere aprender un instrumento, y escuchan, no sé, a un pianista o a un violinista, por escucharlo, no aprendieron a tocar el instrumento, por más que se hayan comprado el instrumento y lo tengan en su casa. Tienen que ponerse a tocar, va a salir cualquier cosa al principio, hasta que de a poco por el entrenamiento empieza a surgir algo parecido a cómo toca aquel músico excelente y de a poco nos vamos formando en esa área. Entonces, al principio hay que reconocer que estamos en el camino. Estar en el camino es haber dado el primer paso, o estar a mitad del camino, o estar casi al final del camino, ¿no es cierto? Estamos todos en el camino, podríamos afirmar eso con sinceridad. Y va a haber durante un buen tiempo de nuestro camino una cierta brecha entre nuestras aspiraciones y cómo llevamos adelante nuestro día. Porque no quiere decir que soltar una aspiración hará que las cosas cambien, ¿no es cierto? Que hoy sea un día tranquilo, que hoy pueda eficientemente cumplir todas mis obligaciones, que hoy las personas con las que me encuentre tengan la disponibilidad para escucharme. Y puede que no pase eso, puede que pase todo lo contrario. Entonces hay que saber que las cosas no van a suceder solo por pensarlas. ¿Mm? Pero estamos volcando algo positivo en nuestro día
que nos hará tener una cierta flexibilidad para adaptarnos a lo que está sucediendo. Entonces, eso también es importante de considerar. Habrá una brecha entre nuestra comprensión, nuestra aspiración y cómo vivimos ese día. Existe una oportunidad continua de practicar para ir acercando esa brecha, para ir achicando esa brecha hasta que no haya más brecha. Entonces, cuando queremos definir lo que es un practicante budista, no se refiere solo a estudiar los principios budistas, sino que hay un cierto desafío en cómo vivir de acuerdo a los principios budistas, cómo llevar adelante la visión y la aspiración a nuestra acción. Bueno, entonces, ahora sí, me gustaría pasar directamente a estas tres palabras y verlas con un contexto práctico, como para después poder llevar adelante una práctica si nos da el tiempo o preguntas si eso es más interesante. Vamos a la motivación. Dice aquí, hoy en día sabemos, gracias a la psicología positiva y al estudio de la felicidad, acerca de esta investigación sobre cómo impacta un pensamiento positivo en una acción que vamos a desarrollar. Seremos felices en la medida en que podamos estar agradecidos y apreciar nuestra propia vida. Eso ya de por sí deja un sentimiento de contentamiento, un sentimiento de satisfacción. Esa comodidad con nosotros mismos, que alguno de ustedes me habrá escuchado hablar en los días de meditación, hace por sí mismo la posibilidad de agradecer. Alguien de ustedes preguntaba para un comentario, una pregunta para responder en un contexto grupal, ¿qué necesidad había de decir continuamente gracias a las personas? Porque se ve que había varias personas que le recriminaban no haber agradecido. Y es una pregunta que surgía más de un reclamo de alguien que no está acostumbrado a decir gracias. Pero es que realmente como practicantes budistas, todo lo que sirva para generar bienestar en los demás debe estar puesto en práctica. Gracias, perdón, disculpas, por favor, etcétera. De vuelta, según la moda lo podemos dejar de lado. No es tan importante, ¿no es cierto? La gente joven dice a los de mi edad, no escribas tan largo los mensajes. Tenés que ser más corto, anda directo. Y nosotros decimos, por favor, si tenés un ratito hoy, te pido que el otro dice, anda, decime directamente, anda a buscar no sé qué cosa o a pagar un impuesto. Por favor, si tenés tiempo. Bueno, son estilos, pero también son elecciones que nosotros mismos podemos hacer y decir, bueno, yo voy a seguir diciendo gracias, disculpas, por favor, etcétera, porque me da sentido los sentimientos que aplico con esa expresión que los otros, que es simplemente hacer, andar, volver, etcétera. Entonces, cuando en cualquier tradición de la que nos hemos criado, teísta, había un agradecimiento antes de comer, un agradecimiento a quien nos ayudaba a comprender, etcétera, ya queda algo aprendido. Y por supuesto está presente en la tradición budista el ser alguien agradecido y que aprecie la vida por sí misma, ¿cierto? Que podamos a la noche tener como una recapacitación de lo que pasó en el día, generar una cierta confesión por errores que reconocemos, un cierto aprecio por las cosas que hemos hecho bien desde un lugar correcto, apropiado, agradecer el estar vivos e irnos a dormir. La forma de dormirnos es distinta que si simplemente apagamos la televisión y apoyamos la cabeza en la almohada y desaparecimos.
Nos llevamos todos los impactos de esa película al sueño. Y entonces cuando nos despertamos, tenemos que tomarnos un momento, aunque sea, para decir, estoy vivo. No me morí a la noche, estoy vivo. Y las personas que están en mi casa o las mascotas que están en mi casa están ahí, estamos todos vivos. Y uno se levanta con ese ánimo de comenzar el día. Entonces, cuando nos vamos a estas tres palabras, aspiración, motivación e intención. La aspiración sería nuestra meta. ¿Qué? ¿Qué aspiro a hacer en mi vida? Y aquí hay un ejemplo muy práctico de, por ejemplo, alguien que quiere eh, subir hasta la cumbre de una montaña. Y entonces ese escalador la estudia el clima, estudia el equipo, estudia si puede ir solo o tiene que ir acompañado, estudia toda la estrategia, la planifica y su meta es llegar a la cumbre. Puede ser como algo que lo inspire, que sea como un desafío personal. Necesito probar a mi cuerpo y a mi motivación a ver si puedo hacerlo. O puede tratar de hacerlo como una manera de inspirar a otros a que se animen. No sé, es un abuelo y vuelve y los nietos le dicen, ay, lo hiciste, ¿podemos ir otro día con vos? Y entonces él siente que los anima a generar una relación con la naturaleza, con su esfuerzo físico, con algo que se proponen y lo logran, y cómo a un niño o a un adolescente le hace bien para otras etapas de su vida. O puede decir, bueno, lo hago para concientizar a la gente de la crisis ambiental, como algunos escaladores suben hoy en día al Everest o a otras partes del Himalaya para bajar toda la basura que dejan los escaladores que han ido anteriormente y concientizan de esta crisis ambiental. Entonces, supongan cualquiera de esas metas es una meta. Esa es nuestra aspiración, llegar al despertar para beneficiar a todos los seres. Entonces, es un fuerte deseo de lograr algo muy común en un camino espiritual, cualquiera sea. Pero llévenlo a algo cotidiano, a una aspiración más a corto plazo, por ejemplo, de este año. Con algunos de ustedes vamos a ir a la India. Aspiro a ir a la India. Y entonces esa es mi meta y yo me voy a ir preparando para lograr esa meta. Para darle sentido a esta aspiración, entonces necesitamos entender esos otros dos aspectos, motivación e intención, que van a ser como los acompañantes, los uh, asistentes de la aspiración. Motivación, un sinónimo sería inspiración. Quizás les resuene a ustedes más eso. A veces motivación suena como deber. Necesito estar motivado. No tengo motivación para nada y por ahí alguien, nuestra familia o nuestros amigos nos dice, dale, motivate. Bueno, y no hay peor consejo que ese para alguien que está desmotivado. Pero tomemos entonces la palabra inspiración, a ver qué nos dice eso. Y algunas personas dirían, bueno, los artistas se inspiran. Un músico, un bailarín, un pintor, un escultor, lo que fuera. Pero si ustedes se ponen a ver las vidas de los artistas, no todos están apoyados en una inspiración. Aspiración, inspiración, intención. Hay artistas que sufren muchísimo a lo largo de toda su obra, con estados emocionales intensos, negativos, destructivos, y después nosotros apreciamos esa obra, pero lo que pasó ese hombre o mujer fue casi una tortura por no poder canalizar esa creatividad. Y hay otros que lo hacen casi en una ensoñación. Apareció una imagen y la van plasmando y como que la propia imagen le habla y genera algo. Así que es muy distinto. No podríamos catalogar a que los artistas son personas que se inspiran y un comerciante o un
o un contador o un abogado, no puede ser alguien que se inspira. Hay una inspiración en todo lo que hacemos y es distinta de la aspiración. Este sería el por qué. ¿Por qué se me va a ocurrir ir hasta la cima de la montaña? ¿Por qué quiero llegar a la cumbre? ¿Por qué quiero, no sé, viajar a la India? Es distinto de quiero hacer algo y por qué quiero hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, el por qué sería la fuerza impulsora detrás de nuestras acciones. Podemos tener muy claro a dónde quiero ir, pero después me cuesta un montón ir. Y ahí es donde entra la motivación. Por ejemplo, para practicar. Tengo en claro que quiero llegar al despertar, pero no me siento todos los días. Lo hago cuando me siento bien, o lo hago cuando tengo tiempo, o lo hago por el contrario, cuando me siento mal. Vieron que hay personas que se sientan cuando se sienten bien y otras que se sientan cuando se sienten mal. Entonces, acá va a ser la fuerza impulsora, esa energía que hay dentro nuestro para que la acción se lleve a cabo, para que yo dé el primer paso en este camino hacia la cima de la montaña. Es lo que nos impulsa a avanzar hacia nuestro objetivo. Parece muy claro para las personas que son diligentes, las personas que tienen esa energía entusiasta. No parece tan claro para las personas que encuentran como muchos obstáculos en su vida, que se dispersan fácilmente, que tienen falta de confianza en sí mismos, etc. Nos podemos incluir muchos en ello y que es todo un desafío. Uso la palabra desafío porque es casi algo imposible. Sí, me propuse eso, pero no sé cuándo voy a arrancar. Y no arrancamos. Entonces, el estudiar sobre esto nos va a llevar a encontrar una manera amable de decir, cuando doy el primer paso, ¿recuerdan cuando les hablaba del camino del Bodhisattva? Estamos todos en el camino. El que dio el primer paso, el que dio 2.500 pasos, el que dio 3 millones de pasos. Entonces, si doy el primer paso, ya estoy adentro del camino. ¿Cómo hago para dar ese primer paso? Tengo que encontrar el por qué. ¿Por qué quiero dar ese primer paso? Entonces aquí dice, hay motivaciones que vienen de adentro nuestro y hay motivaciones que vienen de afuera. Las motivaciones que vienen de adentro puede ser una motivación de superación personal, de satisfacción personal, qué sé yo. Un buen deportista le gusta nadar, se tira a la pileta y sabe que mientras que está nadando todo su ánimo cambia, su energía cambia y sale de esa pileta con otra calidad para seguir su día. Eh, o aquel que desarrolla cualquier actividad encuentra que por meterse a hacer esa actividad empiezan a pasar cosas, hay beneficios que los comprueba. Entonces, encuentra el porqué. También hay, dice, motivaciones que vienen del exterior. Por ejemplo, cuando en un camino espiritual encontramos que hacer determinadas acciones evitan que tengamos sufrimiento o evitan que tengamos resultados negativos o dañinos para nosotros mismos. Entonces, nos conviene ser pacientes, nos conviene ser generosos, nos conviene ser amables, porque entonces de esa manera genero un beneficio de no tener experiencias desagradables, de sufrimiento, no quiero decir en lo inmediato, sino en esta relación más de causas y efectos, la ley del karma. Entonces, la motivación en nuestra práctica budista es clave para sostener la práctica meditativa, pero también es clave para sostener nuestra conducta ética en la vida. Y muchas veces las personas a nuestro alrededor nos desafían a no mantener una conducta ética. No sé, vamos varios hermanos a firmar un trámite a lo de un escribano. Y el escribano nos acerca a una virome y cada uno tiene que firmar y yo soy la última y mi hermana me mira y me dice, guárdatela.
Y yo tengo que tener la motivación suficiente para decirle, no es mi virome, y se la devuelvo al escribano. Parecería una soncera, ¿no es cierto? O a alguien se le cayó algo en la calle, un pañuelo, y tenemos a un amigo que estábamos hablando de, no sé, de cine, y nos dice, tómalo, te va a quedar muy lindo ese color. Y por ahí estamos distraídos y nos llevamos el pañuelo que era de otro, cuando la actitud era decirle, discúlpame, se te cayó el pañuelo. Entonces, la motivación es el por qué. ¿Por qué decido tener una vida ética? ¿Por qué decido practicar la meditación? ¿Se entiende la diferencia con la meta, con la aspiración? Ahora, eso es lo que me inspira a llevar una conducta ética, en vez de transformarla en todo tipo de mandatos y obligaciones. El budista tiene que portarse bien, el budista tiene que ser no violento, el budista tiene que ser así. Y yo me inspiro en la enseñanza budista acerca de la conducta ética y la pongo en práctica. Entonces ahí está el porqué. Entonces, si volvemos al caso del escalador, es la motivación sería la fuerza impulsora para embarcarse, para empezar a caminar. Y puede estar una motivación apoyada en algo propio, interior, de superación personal, o de aprecio a la naturaleza, o que le encanta el silencio que hay en las montañas. Vieron que hay veces, hay personas como los corredores que hablan de un cierto silencio que se produce cuando se trascendió el cansancio. Me gusta escuchar, hay varios estudiantes que me han tocado corredores y que comentan que es como un estado meditativo una vez que pasaron el cansancio y que no solo hay como comodidad en seguir corriendo, sino que hay un silencio particular. Y lo mismo le pasa a otros que aprecian la naturaleza, etc. O puede ser algo exterior, como esa causa para concientizar del cambio climático, para inspirar a otros, etc. Así que ahí vimos el qué y el por qué. Ahora entremos en el cómo, que es la tercera palabra y es la intención. Intención ahora empieza a cobrar una característica diferente a motivación. Antes las mezclábamos, ahora empezamos a separarlas. Después pueden funcionar de manera complementaria, pero entendiendo que cada una tiene su característica específica. Y ahí, intención lo podrían poner como sinónimo de enfoque. ¿Cuál va a ser el enfoque que tengo? Así que este es el cómo. ¿Cómo voy a hacer esto? Por ejemplo, escalar la montaña. Entonces, este enfoque es el que vamos a tener a lo largo del día. La motivación es la fuerza impulsora. Ahora, la intención es lo que vamos a ir encontrando a medida que suceden las cosas a lo largo del día. Entonces, es la actitud detrás de nuestra acción. Esa actitud va a cambiar nuestra manera de hablar, va a cambiar nuestra manera de movernos, va a cambiar incluso la sensación de cansancio o no cansancio en lo que hacemos, la sensación de si 4 horas o 8 horas es largo o no es largo, porque es una percepción propia, ¿no es cierto? El paso del tiempo es relativo. Por lo tanto, hay mucha percepción individual, subjetiva de ese tiempo y una semana de vacaciones en la playa con los mejores amigos o la mejor familia pasa en un ratito. Decimos, ah, ya nos tenemos que volver. Y un dolor de muelas en una noche puede transformarse en una noche larguísima por causa de ese malestar. Entonces aquí es la actitud detrás de nuestra acción. Pueden haber dos personas haciendo lo mismo con actitudes diferentes. La acción aparentemente vista por personas de afuera es correcta. Las personas tienen un estado de ánimo, un cansancio o falta de cansancio, dicha o falta de dicha, muy diferentes. Se apoyan en ese enfoque. Si, no sé, vamos a un
negocio o a un banco en donde hay varios cajeros, podemos notar la manera en que ellos transitan su trabajo cotidiano. Para nosotros es un ratito que entramos y salimos. Para ellos somos uno más dentro de los, no sé, cientos de personas que van a entrar en ese lugar. Y cómo hace la persona para mantener la motivación a lo largo de todo el día. Puede llegar y saludar a sus compañeros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se abre la cortina, empieza a entrar la gente. Yo muchas veces trato de ponerme en el lugar del otro e imaginarme qué haría yo. Y yo me inventaría cosas para mantenerme con buen ánimo hasta el momento que me voy, porque el apoyar nuestra mente en pensamientos negativos como nunca voy a salir de este trabajo, mm, tendré que aguantar hasta jubilarme. ¿Y será que me echarán o no me echarán? ¿O será que habrá jubilación cuando me toque jubilarme? O qué sé yo, todo ese tipo de pensamientos que nos llevarían a sentirnos pesados, desganados y sentir que la persona que viene, como somos subjetivos, viene con mala gana, viene con malas maneras, viene con problemas y que entonces todo se vuelve pesadísimo. Entonces aquí la actitud detrás de nuestra acción. Las intenciones están determinadas por nuestras aspiraciones y nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que quiero hacer y por qué lo quiero hacer? Va a facilitar que nuestra intención, el cómo, se lleve a cabo. Espero que no les resulte como un trabalenguas. Es bien interesante desmenuzar para poder dejar que después se complementen. Entonces, esto es clásico en el estudio del karma, porque karma, que se traduce como acción, parecería que es solo lo que el otro ve, pero en la relación causa y efecto, lo que importa es la intención con la que yo hago algo. Entonces, yo hace un rato les decía, dos personas desarrollando una misma acción, teniendo una actitud diferente, hay un desenlace muy diferente en cada uno de ellos y también en los que reciben la acción, los que quedan involucrados en ese accionar. Por ejemplo, en el karma hay como 4 opciones. Si las marcamos con cruz y con redondeles, nos queda tipo fácil. Pero supongan, podemos tener una intención positiva y una acción positiva, una intención negativa y una acción negativa. Ahora, una intención positiva y una acción negativa, una intención negativa y una acción positiva. Si tuviéramos tiempo, les pediría que busquen ejemplos, pero ahora para agilizar esta información, les doy ejemplos. Alguien llega a una asociación que tienen como proyecto construir una escuela porque la edificación que tiene se le está cayendo. Dice, muy bien, escuché de su proyecto y acá vengo a traerles, no sé, $1.000.000, pero me gustaría que cuando termine la construcción haya una placa que diga, esto fue hecho gracias a la participación del benefactor llamado tal y tal, fecha, y que quede ahí. Entonces la intención no es tan positiva como la acción, ¿no es cierto? O peor aún, sería, por ejemplo, el caso de alguien que le lleva un paquete de un ramo de flores a una persona, a una tía o a una abuela que hace un montón que no ve y la visita y demás, para después obligarla a que le firme de que cuando muera la casa quede para él o para ella. Intención negativa, acción positiva. Alguien le dice, ¿qué hiciste hoy? Le llevé flores a mi abuela y la fui a visitar. ¡Qué maravilla! Sos una persona excelente. Y no se ve todo el resto, ¿no? Ahora pensemos en una intención positiva y una acción negativa. Como se estudia mucho en el karma, de las acciones negativas
Las acciones del cuerpo y de la palabra pueden ser usadas siempre que la intención sea positiva. Las acciones negativas del cuerpo y de la palabra pueden ser usadas por un bodhisattva siempre que la intención sea positiva. Entonces podemos mentir, podemos tener una charla vana, podemos robar, matar, ya se lo dejaría al caso de los Budas omniscientes, como hay algunas historias en las vidas anteriores de Buda, pero pongamos algo más de nuestro día cotidiano. Viene alguien escapando de unos ladrones que querían sacarle la cartera y encuentran que nosotros teníamos la puerta abierta de nuestra casa porque estábamos barriendo la vereda y se nos mete en la casa y nos dice, socorro, necesito tu ayuda, me están persiguiendo. Y entonces cerramos la puerta y al ratito nos tocan el timbre y nos dicen, acá entró una señora que se robó mi cartera, necesito que le pida que salga a la vereda. Y nosotros entendemos claramente la situación. Y a pesar de haber tomado el voto de no mentir, decimos, no, acá no hay ninguna señora. No entró ninguna señora, está equivocado. Ah, ¿está segura? Bueno, y entonces se va. Y logramos que la persona no le robe la cartera a la otra señora. Y, qué sé yo, le convidamos un té y permitimos que se relaje un poco y que se siga su viaje. Entonces, ¿hemos mentido? Sí. ¿Es una acción negativa? Sí. Pero la acción no llega a ser tan dañina porque la intención fue positiva. ¿Hay un rastro kármico? No es que no importa, pero la intención es lo que más importa. Y después una intención de una acción positiva o una intención de una acción negativa, creo que ustedes se dan cuenta claramente. Bueno, volvamos aquí. Intención o enfoque es el cómo vamos a hacer esas acciones. La intención es una de de los puntos de lo que llamamos el octuple noble sendero. Cuando Buda dio la primera enseñanza, las 4 nobles verdades, cuando presenta la verdad del camino que lleva a la cesación del sufrimiento, expone el octuple noble sendero. 8 actitudes correctas. No las pongamos en positivo o negativo, blancas o negras, sino correctas, honestas, porque la palabra en sánscrito habla de lo mismo, honesta. Y una de ellas es la intención correcta. Bien. Volvamos al caso del montañista. Empezó a caminar. ¿Cómo va a caminar? Supongan, si su motivación era la de señalar la crisis ambiental, entonces a medida que come una barra de cereales o toma agua o lo que fuera, va a ir guardando todos sus paquetes y recipientes usados en una bolsa en vez de tirarlos por aquí y por allá, porque le interesa ese cómo va a caminar. Y también está la manera en que usa su energía, la manera que usa su fuerza física, los descansos y todo lo que va a poner en práctica para llegar a su meta, que es el qué. Le interesa llegar allá. No va a decir a mitad camino, uff, me cansé, vuelvo, porque tiene la motivación, que es el por qué. Y ahora tiene la intención, el cómo. Bueno, voy a descansar, me toca comer algo, y preparó todo lo necesario para ir avanzando y llegar a la cima. ¿Se entiende? Como budistas debemos ser cautelosos y reflexivos en la manera en que se alinean nuestros valores y nuestras aspiraciones. Porque hay algo muy común, que es que la intención no esté alineada con la aspiración. Y acá da un ejemplo que me pareció muy logrado porque me ha pasado en algunos de los viajes a India, y que es que, por ejemplo, un budista tiene la aspiración de llegar al despertar, tiene la motivación de comenzar. Entonces, supongan, el Dalai Lama o Karmapa dan una enseñanza y uno dice, voy a ir. Llegamos
Y hay, aparte de nosotros, 20.000 personas o 100.000 personas. Y nosotros, para asistir a esa enseñanza, nos imaginamos en la primera fila, teniendo al Dalai Lama acá. Entonces, empieza a haber un desajuste entre la intención y la aspiración. Dijimos, llegar al despertar para beneficiar a todos los seres. La intención, el enfoque, lo que está detrás de la acción es, yo quiero estar en primera fila. No hay algo tremendamente dañino, pero hay una incoherencia en nuestra aspiración y la intención. Entonces, muchas veces en India se dan estos encuentros que justamente se llaman los Monlam, las grandes asambleas de plegarias de aspiración. Y allí viene gente de todas partes, por lo tanto, de culturas, tradiciones, creencias muy distintas. Y hay un gran choque a veces entre la forma de ser de un argentino, de un noruego, de un australiano, de un mexicano, por decirles más o menos cerquita, y de un chino, que es alguien bastante distinto, ¿no?, en la manera de moverse. Y al principio yo no entendía mucho. Después me comentaron que, por ejemplo, en ciudades donde hay muchísima gente, como en Hong Kong, la gente en la vereda camina codeando para poder avanzar. Entonces yo veía esto en las entradas a los salones, que en realidad eran carpas gigantes, en donde entrábamos estas 100.000 personas, y en donde el chino claramente no mantiene una cola, se cuela, igual que un argentino en una General Paz, pero casi más evidente porque era un contexto de Dharma. Y entonces dicen, grupo argentino por acá, grupo no sé cuánto por acá, grupo de Taiwán por ahí, y de golpe uno decía, 2 o 3 acá, otros 4 o 5 acá, todo el grupo acá. Y decíamos, ¡hey, no se cuelen! Vayan a hacer la fila, etcétera, típico de argentino, ¿no es cierto? Y otros decían, bueno, que hagan lo que quieran, vienen de lejos, etcétera. Y nosotros decíamos, no, nosotros nos dieron un numerito para estar en las primeras filas, se abrieron las puertas y sálvese quien pueda. Era casi peor que entrar a un partido de fútbol. Y se ocupaban todos los espacios. Bueno, entonces decíamos, mañana tenemos que ser mejores, lleguemos antes. Y entonces llegábamos antes, porque ese era el primer día. Ya el segundo día la gente se relaja. Pero no era un asiento para todo el evento, con nuestro nombre pegado en el almohadón. Era un lugar libre. Al día siguiente llegábamos antes y nos sentábamos en primera fila y venían los chinos y nos miraban fijo y nosotros los saludábamos y decíamos, hoy estoy acá. Y realmente nos hacían la vida imposible para que nosotros los dejáramos. Hay una relación entre los monjes y los laicos. Los monásticos tienen prioridad para estar adelante. Los laicos tienen que estar atrás. Y yo estoy entre medio, visto unos hábitos, pero de laico. Entonces nunca saben dónde ubicarme. Y como tengo pelo, los monásticos se rapan, dice, ah, usted no es monja, vaya al fondo. Eso era la costumbre de los chinos cuando ordenaban la gente. Y después alguien que me veía en el fondo, que me conoce, que sabe que estoy a cargo de un centro, me decía, Lama Rinchen, ¿qué haces allá en el fondo? Vení acá. Y apenas me sentaba, pasaba alguien y me decía, coreano o de Vietnam, al fondo. Bueno, eso es lo que pasa aquí con este ejemplo, para no irme con tantas anécdotas sin sentido, a eso de que no siempre, como budistas, tenemos alineada la intención con la aspiración. Así que redondeando, aspiración es el qué, nuestra meta, la motivación es el por qué, que va a ser la fuerza impulsora para comenzar el camino, y la intención o el enfoque va a ser el cómo.
qué es lo que hay detrás o qué es lo que hay dentro mío que moviliza mis acciones. Bien. ¿Qué beneficios logramos con esto? Esto sería lo último. Esto nos va a ayudar a superar obstáculos y nos sostiene a través de los desafíos. Como practicantes, es importante para nosotros mantenernos inspirados. Hay veces que decimos, yo voy a seguir practicando siempre igual, con esta misma motivación, con esta misma intención. Pero, porque estamos sujetos a nuestros estados emocionales, nuestra intención va y viene, sube y baja. ¿Sí? Nuestra motivación, que es esa fuerza motora, sube y baja, sube y baja. Mantenemos la aspiración, pero a veces se vuelve mecánica. Decimos la plegaria que puede alcanzar el despertar para beneficiar a todos los seres. Y ni siquiera le damos atención a nuestras palabras. Entonces, si guardamos esta referencia, cuando surgen obstáculos, ahí recuerdo el por qué y el cómo. ¿Cómo voy a transitar estas dificultades? ¿Por qué me propongo considerarlas como obstáculos posibles de sortear? ¿Por qué no me caigo o me dejo caer por vencida ante una dificultad? Porque yo confío en que soy capaz de llegar a esa causa, a esa meta. Y entonces, de alguna forma, hay que sortear las dificultades. Y ahí aparece esta mirada del Vajrayana de tomar los obstáculos como oportunidades de crecimiento. Entonces, mantenernos motivados es una tarea para darle la mayor de las importancias. Y con esto quisiera terminar. Dice Sonsal Khyentse Rinpoche, en un momento alguien le comentó que había perdido la motivación para practicar y que él le dijo, le propuso, deja de practicar por un tiempo. Y en ese dejar de practicar, recuperó la motivación para volver a practicar. Cuando a veces hacemos las cosas muy mecánicamente o muy porque hay que hacerlas, entonces perdemos el sentir. No habría que irse al otro extremo de que si siento, medito, y si no lo siento, no medito. A veces hay que hacer las cosas y hacerlas. Pero cuando están muy eh, enredados en la manera en que están haciendo las cosas, parar es también una alternativa. Parar no para llenarse de otras cosas que los hagan olvidar el sentido que ustedes le han dado a esta vida, sino parar para descansar y encontrar en ese reposo la motivación que habían perdido. Hacemos un momento de preguntas, algo que les gustaría que abra, o algo de su experiencia que quisieran compartir. Adelante, Mónica. Hola, Lama, ¿cómo anda? Yo quiero compartir mi experiencia en realidad porque todo lo que dijo al final es lo que me viene pasando. Yo empecé yendo al templo van a ser 10 años en realidad. Tuve una práctica durante 2 años de forma continua, yendo todas las semanas con usted y quizás me pasó eso. Me sentía como medio perdida en toda la información que me llegaba. Eh, yo lo asocio también en la etapa de la vida en la que estaba, han pasado ya 10 años, y siento que me volvió la aspiración con mucha más fuerza y, y tengo un compromiso, ya hoy siento que tengo un compromiso real y quiero llegar a la meta, que es esto, en bienestar de todos los seres. Quería compartirlo nada más. Muchas gracias. Sí, es importante entendernos en todos nuestros altos y bajos. Mingyur Rinpoche muchas veces dice, los bajos son mucho más interesantes que los altos. En los altos hay mucha fantasía, eh, mucha interpretación. En los bajos estamos medio desesperados
y buscamos cómo resolver. Y entonces, si para nosotros el Dharma es algo valioso, entonces pedimos ayuda, pedimos refugio, pedimos eh, consejo en cómo seguir adelante. Y así como un buen médico cuando le decimos, tengo 39 de fiebre, ¿qué hago? Descanse. Entonces, a veces hay que tomarse ese tiempo de decir, bueno, descanso. Descanso por ahí es, no medito formalmente, pero por ahí voy a caminar, tomo sol, salgo con los amigos, cosas tranquilas que me ayude a reconectarme con mi salud, con mis aspiraciones y no siempre es lean sobre la impermanencia y dense cuenta que en cualquier momento pueden morir y que por lo tanto si no llegan al despertar van a estar presa de su karma, etcétera. Ya conocemos todo ese contexto y a veces desde un respeto hacia esta vida que hemos logrado y hacia esa naturaleza esencial que hay en nosotros, esencialmente bondadosa, empieza a surgir un afecto, un cariño y una intención para poner en práctica. Entonces, si no hay preguntas, tenemos un ratito para hacer una práctica juntos. Si quieren pararse y moverse un poco, si no están, para que no estén incómodos. Y luego de a poco vamos ubicando el cuerpo, recordando estos 7 puntos de la postura, las piernas, la columna, los hombros, las manos, el cuello, la cara, la postura de la boca, la postura de los ojos. Y les leo una vez más la plegaria de refugio para encontrar allí la aspiración. Y luego les pido que recuerden cómo sumar la motivación y la intención. En Buda, en su enseñanza y en la sublime comunidad, tomo refugio hasta obtener el despertar. Por el mérito de mi práctica, de la generosidad y las demás virtudes, que pueda realizar el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Luego, dejando de lado la reflexión, reposemos en el momento presente, libre de distracción, libre de fabricación.
En general, para concluir, hacemos la dedicación de mérito. En este caso, mientras que la recito, pueden sentir que al exhalar distribuyen toda su virtud, toda su energía positiva, todas sus cualidades a todos los seres, en particular a aquellos que estén transitando dificultades y en general a todos los seres vivos. Sonam ji tam chen si pan to ne nye pi janam tam chen ke ran chi balam chu pa ye si pe so le ro wa ku wa shi tam tam chen. Muy amables. Nos vemos con varios de ustedes el martes para la práctica, que sea de inspiración para tener en cuenta en sus días, que marque una diferencia esta aspiración, motivación e intención en lo que hagan por su propio bien y por el bien de los demás.